En este video hablaremos acerca de las 7 cartas católicas y el libro del Apocalipsis. En nuestra Biblia posterior a las cartas paulinas encontraremos otros 7 escritos que denominamos cartas católicas. Se llaman cartas católicas porque su mensaje está dirigido a la comunidad eclesial universal. Estas 7 cartas son la carta de Santiago, la primera y segunda de Pedro, la primera, segunda y tercera de Juan y la carta de Judas. Por motivos prácticos, hablaremos primero de las 3 cartas de Juan. Notemos que además del cuarto evangelio, el evangelio según San Juan, la Biblia nos presenta las 3 cartas de Juan y el libro del Apocalipsis, como escritos que tradicionalmente se atribuyen al apóstol Juan. Sea dicha atribución verificada o no por los especialistas, lo que sí podemos destacar es que estos escritos tienen su redacción final alrededor de los años 90 a 100 después de Cristo, motivo por el cual es improbable atribuirlas al apóstol Juan. Por ello, recurrimos a que su redacción la realizó un discípulo o un miembro de la escuela creada en torno al apóstol Juan. La primera carta de Juan posee un mensaje religioso que habla sobre los fundamentos de la vida cristiana, invoca a la Trinidad y desea destacar que Dios es nuestro Padre y por ello nosotros los creyentes debemos caminar en luz y en el amor. También nos recuerda que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es la palabra de vida eterna, el Salvador del mundo, el que fue enviado por Dios para entregar su vida y así perdonar nuestros pecados. Y respecto al Espíritu Santo, además de dar testimonio de Jesús, se nos entrega. Dios nos lo da a todos nosotros. El mensaje general para la vida cristiana nos invita a amar a los hermanos, porque si decimos amar a Dios, debe confirmarse en el amor al prójimo. Esta carta invita a evitar a los impostores o a los que desean que los creyentes se pierdan o abandonen el camino del bien. La segunda carta de Juan está dirigida a una iglesia concreta, nombrando a la señora elegida. La invita a permanecer y a perseverar en la verdad y en el amor. La exhorta a no dejarse confundir por falsas doctrinas. La tercera carta de Juan está dirigida a un miembro de la comunidad llamado Gayo. El mensaje central es recordarle a los miembros, nombrando a Diótrefes, que los que pertenecen a Dios deben hacer el bien, porque los que hacen el mal en realidad no han visto a Dios. Avanzando en las cartas católicas, hablaremos ahora de la carta de Santiago. Esta carta tiene el formato de una recopilación de sermones. No existe consenso acerca de quién sea su autor, porque podría ser Santiago el Menor, que no pertenecía al grupo de los 12, que tuvo un rol importante en la comunidad de Jerusalén, redactando esta carta hacia el año 60 o 61 después de Cristo. Otros especialistas piensan que su autor es desconocido y la datan alrededor del año 80. Su mensaje general está dirigido a los cristianos provenientes del judaísmo. Los temas más importantes son la necesidad de evitar discordias, injusticias y explotación al interno de la comunidad. Es un llamado al respeto común y a que todos se respeten y se traten como iguales. Otro tema importante es la petición de que la fe viva se demuestre con obras, que se ponga en práctica, porque la fe no es una fe que adormece, sino que revitaliza. Respecto a las cartas de Pedro, la fecha de redacción de la primera carta se ubica en el año 64. Otros especialistas dicen que no fue posible que fuera escrito por Pedro, por lo tanto, la datan alrededor del año 80. Esta carta se dirige a comunidades de Asia, conformada por cristianos gentiles que sufrían persecución. Por ello se les recuerda que todo sufrimiento es consecuencia de su fidelidad al bautismo recibido. Por lo tanto, en medio del sufrimiento los cristianos deben dar testimonio y perseverar. A los presbíteros les invita a ser verdaderos servidores y a llevar a cumplimiento el ejemplo de Jesús.
La segunda carta de Pedro se considera como el último escrito del Nuevo Testamento, en lo que a fecha de redacción final se refiere, es decir, a nivel cronológico. Se puede datar en el año 100, por lo cual hace poco probable que fuera escrita por Pedro. Es más, otros especialistas la ubican a inicios del siglo II. El objetivo de esta carta es la de reafirmar la fe auténtica, desenmascarando a los falsos maestros. Resalta el valor de las profecías y la inspiración del Espíritu. Aborda el tema de la segunda venida de Cristo. La última de las 7 cartas católicas, la carta de Judas, está datada alrededor del año 70, siendo su autor Judas, el hermano de Santiago. Otros especialistas consideran que fue escrita por otro autor hacia el año 80 a 90. La carta quiere prevenir a la comunidad acerca de las falsas doctrinas. Estos falsos doctores se encuentran dentro de la comunidad y por ello invita a todos a estar alertas para detectar estas doctrinas equivocadas. Y para terminar con nuestro estudio bíblico, tenemos el libro del Apocalipsis. Su mensaje está dirigido a las comunidades cristianas de Asia Menor. Estas comunidades sufren porque reconocen a Cristo y lo exaltan por sobre el Imperio Romano. Su género es apocalíptico, con elementos proféticos y epistolares. Por ello presenta la lucha del bien y del mal, utilizando símbolos como números, animales, colores, partes del cuerpo. La interpretación correcta de estos símbolos no debe hacerse al pie de la letra, sino que deben leerse e interpretarse, tomando en consideración el contexto de persecución de los cristianos por parte del Imperio Romano. Contrario a lo que muchos piensan, el Apocalipsis es un libro de esperanza. Lejos de predecir o de adivinar lo que sucederá en el futuro, su objetivo es llenar de esperanza a los que son perseguidos por la causa de Jesús. Les pide que perseveren, porque tarde o temprano el bien triunfará sobre el mal. Los temas que trata el Apocalipsis presentan a Dios como Padre, como el único Señor y soberano de toda la historia. A Jesucristo, su Hijo, como Cordero inmolado y resucitado, esposo de la Iglesia, de la Jerusalén celestial. Estas iglesias son animadas por el Espíritu Santo, pidiendo la conversión y purificación constante, recordando una y otra vez que deben permanecer fieles y perseverantes, porque al final la gracia de Dios triunfará sobre el mal. De esta manera, amigos y amigas, terminamos esta serie llamada Estudio Bíblico, que pretende ser una introducción y ofrecer pistas generales. Dejamos el texto en la descripción para que lo utilicen si fue de ayuda. Esperamos en los próximos videos profundizar en otros aspectos de la cultura bíblica. Nos vemos en el siguiente video.